Chef Luis Carlos, buenos Hola. días. ¿Cómo te va? Feliz bien, viernes. Bien, llegamos al viernes por fin. Eso es todo. Listos para el fin de semana. Oye, pues fíjate que se nos quedó un poco lo anormal ahora después de nuestros invitados. También se pasó a la cocina porque ahora nos vas a hacer unos tacos frutales, tacos con fruta. ¿Qué es esto, Chef? ¿Cómo ves? ¿Sí? ¿Lo ves muy raro o qué? Pues sí. Sí, la verdad, sí. Pues yo Dime, la tú verdad es dime que la soy verdad, dime amante la de los taquitos, pero los taquitos Sí, salados, de ¿no? suadero, y ¿no? Los buenos, los menos buenos. Pues no. Pues no. ¿Para qué te Pues no. Estos son de frutas, sí. Ok. Estos sí, muy diferentes, como bien lo dices. Nos gusta aprender cosas Pero nuevas. es que lo vamos a usar como postre. O sea, realmente es como si fuera un como postre. postre. Sí. Ok. Y ligerito, está bueno, de sabor diferente, porque vamos a mezclar el jamón con la fruta, eso como salado del jamón con lo dulce y queda Mira. bueno. Ok. Sí. Pues, ¿qué les parece si vamos a ver y a conocer los ingredientes para hacer estos tacos frutales? ¡Vámonos! Muy bien. Y los tacos frutales que están calculados para 4 personas llevarán 8 rebanadas de jamón, Sí, 1,5 tazas de melón cortado en cubitos, una taza de sandía cortada en cubitos. 4 rebanadas de piña, También vamos a necesitar 4 cucharadas de miel de abeja, 1 cucharada de jugo de limón, media cucharadita de ralladura de cáscara de limón. sí, y 2 cucharitas de semillas de amaranto. Eso es todo. Ahí están nuevamente apareciendo, yo los voy repitiendo en lo que los vamos viendo en pantalla también. 8 rebanadas de jamón, 1,5 taza de melón cortado en cubitos, 1 taza de sandía cortada también en cubitos, 4 rebanadas de piña, 4 cucharadas de miel de abeja, 1 cucharada de jugo de limón, media cucharadita de ralladura de cáscara de limón y 2 cucharaditas de semilla de amaranto. Así es. Y nada Está más, fácil, ¿no? Lo chef. encuentras todo en cualquier lugar fácil. Es como un sin cóctel problema. de frutas Exacto. atacado. ¿Atacado? Por el taco. Sí. Ando muy comediante. No, sí estuvo bueno. Para viernes estuvo bueno. Te lo vamos a Ya perdonar. despierte, che. Oye, no, está bien. Ok, vamos a hacer la receta mejor. Vamos a hacerlo, órale, pues. Pues bueno, entonces lo que vamos a hacer es ir mezclando todos los ingredientes. Sí. Sí, Ahí está en la este caso, piña. Está la piña, muy colorida ahora, que ahorita está, Oye, está muy bien la piña. Qué bonito la corto está en cubitos. ¿A poco no? Sí. Sí. Dele. Me ayudó mi esposa a cortar. Que luego no diga llegando, te ayudé y no me dijiste nada. No me reclamen. El melón también, melón verde, melón amarillo, el que ustedes quieran. Los dos Ah, ahorita te iba a decir, están- eras pepino, ¿no? Sí, claro, es melón verde. Melón verde, que también está muy, muy rico. Si no lo han probado, pruébenlo. O es del naranja y anda verde Pues, todavía. ya anda che. ¿Qué todavía trajiste? Medio verde. No has contado hoy, ¿eh? ¿Verdad? Bueno, vamos a poner la sandía. Sí. La sandía, si ustedes quieren también ponerla así en cubitos chiquitos, pues la cortamos. Y aquí esta me la traje un poquito más Los grande. grandes. Es que también por Pero- el tema de las semillas, ¿no, che? Sí, entonces es un poquito más complicado. El otro día, conseguí una sandía que es sin semillas, que la traje aquí. Claro. con la mitad. Sí. Está súper buena y está muy, muy rica también. De sabor está muy buena, muy jugosa. Y pues Y ya el nos precio dices quitamos. que no es tan De precio elevado, ¿no? Sí. Es un poco más carita, pero... Es más cara que la normal, pero ya te evitas la lata de las semillas, que luego tienes que estar ahí. Ok. No puedes estar comiendo bien, ¿no? Porque Ya si a alguien le entonces, gusta contar las semillas que trae una Sí, exacto. sandía, Si le gusta que compre entretenerse ahí. Claro, pues nos entretenemos ahí. Luego para la lotería se pueden utilizar las semillitas. Dale, también. Oye. No, hombre, el super tip está bueno. Claro. De manualidades también. O ya con un popote ya empiezas a... armas la guerra. Bueno, Esas ideas no. esas ideas no lo hagan en casa. Muy bien, Ok. chef. Ok. Vamos a ponerle aquí, vamos a poner un chorrito de limón. Ayúdame a darle unas vueltecitas aquí al... Y nada más que agarre un poquito el bien. sabor. Ok. Y vamos a poner un poco de miel aquí y aparte vamos a ponérsela al final. Déjame bajarle ahí el... Exacto. ¿Sí? Es miel de abeja. Miel de abeja, sí. Vamos a ponerle aquí un poquito del amaranto. También. Que agarre el saborcito. Bueno, es re bueno. A mí me gusta mucho el Sí. amaranto y es súper nutritivo. Súper nutritivo, sí, exactamente. Y pues bueno, las rebanadas de jamón, ustedes compren el jamón que más les guste, ¿no? El que prefieran. ¿Esto que trajiste, qué es? ¿Pechuga de Pechuga de pavo? Sí.
Pechuga de pavo, pues mucho más sana, ¿no? De sabor es totalmente diferente al de cerdo. Sí. Si ustedes quieren que sea rebanada más grande, pues, compren. Por lo general, el jamón de cerdo es como más grandecito, ¿no? Claro. Entonces, bueno, la rebanada que sea. Ok, perfecto. ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos a, ya que está así, perdón que te lo quite de la mano. ¿Sí? Ya no quiere que No. le ayude. Vamos a poner la rebanada, le vamos a poner un poquito en el centro. Ya. Sí. Y lo vamos a hacer taquito. Digo, pues sí, muy complicado no está, ¿no? Pero queda muy bueno. Y yo creo que para los niños es como buen... Vamos a ponerlo así el taquito. Lo Está puedo cortar a la bueno, de mitad. colación, Sí, de botanita. colación, como dices, está bueno. Ahorita iba a decir para el calor, pero con estos días que están a punto de nevar. Ya no pues, sabemos exacto si está. Está cañón. ¿En qué estación estamos? Sí, quién sabe qué sea, pero bueno. Queda bueno, para cuando Sí. haga calorcito, queda bueno. Muy refrescante. Lo podemos cortar también, vamos a darle aquí una cortadita. Mire, por lo dulce y todo, creo que los niños pueden comerlo sin ningún problema, ¿no? Sí, no, además es dulce, pero sano. O sea, Claro, claro, ¿no? claro, claro. La fruta Sí. totalmente natural, miel de abeja, ¿no? El amaranto, que como dices, aporta muchísimas cosas. Pues mira, vamos viendo los ingredientes nuevamente, Órale. chef, en lo que terminamos de enrollar Ok. estos taquitos frutales. Vamos a verlos. Sí. Muy bien. Y vamos a necesitar 8 rebanadas de jamón, una taza y media de melón cortado en cubitos, una taza de sandía cortada también en cubitos, 4 rebanadas de piña, 4 cucharadas de miel de abeja, una cucharada de jugo de limón, media cucharadita de ralladura de cáscara de limón y 2 cucharadas de semilla de amaranto. Así es. Oye, ¿y entonces la ralladura dímelo. es para la decorada? Sí, la Ándale, ralladura puede muy ser para bien. decorada. Aquí le ponemos un poquito de miel de abeja, que queda bien, ¿no? Un toquecito al final. El Oye, es jamón que ta- queda bueno, fíjate, con la miel. Claro. Y un poquito de amaranto. Te iba a decir, fíjate que en la vida yo había comido el jamón con miel, ¿no? Y sí, claro que sí. ¿No? En hot cakes. Sí, exacto. Sí, es muy normal. Claro. Ya está el jamón que tiene como miel ahí integrada. Entonces queda bueno. Claro. Chef, Queda rico. gracias por Gracias. este platillo de viernes para todos los niños. Ahí está, unos taquitos frutales, Exacto. algo diferente.